tú estabas hablando desde el inicio, que yo dije que no todos han recibido el Espíritu Santo. O sea, no significa que Exactamente. yo, aunque crea en el Señor, Quiere decir que lo quiera decir que tengas. tenga el Espíritu Santo, porque es que acuérdense de la palabra del Señor, también dice que aún los demonios creen y tiemblan y ellos no tienen al Espíritu Santo. Entonces, hacer que una persona solamente crea en el Señor no significa que ya haya recibido al Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Bienvenido a nuestro podcast Renovación de Mente, menos tradición, más convicción, donde estaremos hablando de temas controversiales, pero todo bajo la luz de la palabra. ¿Quién les habla para ustedes? Eduardo Ruiz. Seguido de Laura Ramírez. Y el pastor de la congregación Vida y Paz, Adalberto Ramírez, con el apoyo de nuestro productor Felipe Díaz. Hoy, Eduardo, quiero preguntarte qué tema nos has traído para debatir el día de hoy. Hoy traje un tema muy importante y quizás controversial. Bueno, todos nuestros temas son Son controversiales. controversiales. Sí, Algo nos caracteriza, es que todos son Sí, sí. controversiales. Hoy estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y fe. Pero antes de entrar más a detalle, la palabra de Dios nos enseña que cualquier persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador recibe al Espíritu Santo. las arras del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Exactamente. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Pero no todo cristiano tiene al Espíritu Santo. ¿Qué pueden decir ustedes Bueno, acerca de esto? Diría yo, no toda persona tiene el Espíritu Santo. yo quisiera que nosotros empezáramos por lo básico. Como primera medida es algo que, mire, esto que acabas de decir es lo que toda la iglesia en general maneja, de que nosotros tenemos al Espíritu Santo, de que recibimos al Espíritu Santo, que es el que nos convence de justicia, juicio, pecado, etcétera. Pero hablamos y hablamos del Espíritu Santo, pero en realidad vamos a comenzar con preguntas sencillas, básicas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para empezar por ahí, quisiéramos y desglosar precisamente qué es el Espíritu Santo. Y voy a la pregunta porque hay personas que tienen al Espíritu Santo como un símbolo, hay personas que tienen al Espíritu Santo como una fuerza, hay personas que tienen al Espíritu Una Santo energía. como una energía, pero en Ujú. realidad vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué es el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta, Laura, ¿qué es para ti el Espíritu Santo? O si lo tienes bajo la revelación de la Escritura, ¿qué es el Espíritu Santo? Para mí no es qué es, sino quién es. Es correcto. Porque cambiemos la pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo Es una es una persona persona. Es, que forma ¿Estamos de parte de acuerdo en la esto? Trinidad. sí, Es la Él es. tercera parte de la Trinidad. exacto. Dios Pero es Padre, Dios un Hijo y Dios. Dios Espíritu Santo. No, es un Dios. Sí, obviamente, ¿Ok? Dios, pero digamos, está la Trinidad, Padre, Hijo y Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Cada Exactamente. uno tiene su función, pero son uno solo. Exactamente. Y muestra lo que es Dios. O se puede reflejar por medio del Espíritu Santo lo que es Dios en nuestras vidas. Por eso nosotros llegamos a ser de alguna manera, y lo dice la palabra, a imagen de Dios. Correcto. Por eso mi pregunta fue para ustedes, ¿qué es el Espíritu Santo? Y la hice jocosamente o intencionalmente de esta manera porque, vuelvo al inicio, hay personas que creen que el Espíritu Santo es Es una cosa, una una fuerza, energía, un una símbolo, una esencia. energía. Ujú. Y precisamente ustedes han dado primeramente en el punto crucial y clave donde empieza todo esto. El Espíritu Santo es una persona. Y siente Y es igual. una persona. Y como persona, ¿cuáles son las cualidades de una persona? Una persona es alguien que razona, Ajá. Que alguien que se siente. emociona, Ujú. alguien que se entristece, alguien que se alegra, Ujú. alguien que habla, etcétera, etcétera. Una persona. Ujú. Y para ello nos damos cuenta a través de la palabra del Señor, yendo a la Escritura precisamente, que es la que en la cual nos basamos. En el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ujú. Aquí nos damos cuenta que este versículo destaca la personalidad del Espíritu Santo. Dice que Él guía,
y que Él habla y que Él nos revela todas las cosas. Eso no lo puede hacer una fuerza, eso no lo puede hacer una energía, eso no lo puede hacer un símbolo, porque nos vamos, el Espíritu Santo descendió En en el paloma. Señor En Jesucristo forma de en paloma. forma de paloma, y lo tienen como símbolo, y de hecho las palomas que se ponen es simbolizando El al Espíritu Espíritu Santo. Otro versículo que nos podría respaldar de que el Espíritu Santo es una persona, lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo número 2, que dice que mientras ministraban los discípulos, dice el Señor, o cuando ministraban al Señor mejor, y ayunaban, dice el Espíritu Santo dijo, oigan esto, Sí, habló. el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos que este versículo muestra que el Espíritu Santo tiene una voz y una voluntad propia. Así que es fundamental para nosotros conocer esto, que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, Sí. ustedes tocaron otro punto y dijeron que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, donde Sí. se habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero. Ajá. ¿Dónde nos apoyamos? ¿En qué versículos nos apoyamos? Porque también hay personas que creen que el Espíritu Santo, que nosotros creemos en un Dios raro, Sí, que tiene tres que tiene tres cabezas. cabezas, un monstruo, bueno, yo qué sé, Sí. todo lo que la gente habla, y hay hermanos en la fe, hay personas que no logran entender esto de la no. Trinidad de Dios. Pero vemos que hay versículos, y voy a citar tres versículos, porque si hay mucho de dónde escoger, pero voy a citar tres versículos en la Escritura donde hablan precisamente de la Trinidad, donde vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, empezando en Mateo 28:19, cuando el Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí nos damos cuenta que este versículo establece la fórmula bautismal, la fórmula que se destaca la igualdad y la relación entre las tres personas de la Trinidad. El Señor Jesucristo fue claro, enfático y dijo, bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Que es Santo. algo de lo cual Es también algo. hemos aprendido porque en el nombre, el único nombre es el de Jesús, con la dirección del Padre y con la unción del Espíritu Santo, que es algo que también tenemos que modular o aprender. Sí, por lo que estamos, en el digamos, cristianismo. acostumbrados a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Y ahí somos estamos mecánicos. cerrados. Sí, ahí estamos Digamos- cerrados en ese contexto. Exactamente, digamos, es que nos falta, como quien dice, conocer más. Nos quedamos con lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados El prácticamente. tradicionalismo. De lo que Exactamente. hablamos precisamente en nuestro podcast, todo más por tradición que por convicción. La gente tiende a repetir y repetir Como lo que loras. escucharon de sus padres. Y Loritos éramos repitiendo. loros. Y piensan que El roa roa. ¿Quiere cacao? Eduardo quiere cacao. Y nos damos cuenta que a veces lo que nuestros padres nos enseñan no es lo correcto, No es lo correcto, no es lo no es así. verdadero, lo aprendieron mal y así lo siguen enseñando mal y es tremendo que ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? como dice la No, no, Escritura? no lo puede. Y nos quedamos en ese enfoque y es donde viene tanta controversia y tanto error y error doctrinal y fundamental Claro. que perjudican la fe cristiana. En segundo libro de la carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 14, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, primera persona, el amor de Dios, hablando del El Padre, Padre. segunda persona, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y hacer el conector y, que hace una separación. La comunión del Espíritu Aprendamos Santo. Miren español esto. también. Dice, sea con todos ustedes. Aquí nos damos cuenta que este versículo menciona las tres personas de la Trinidad y destaca su papel en la vida de los creyentes. Ahí está destacando el papel fundamental. Oiga lo que dijo: la gracia de Jesucristo. Jesucristo es el dador de la gracia, es el regalo de la salvación, es el regalo de la vida eterna.
dice, el amor del Padre. ¿Quién es Dios? Dios es Es amor, y de amor. tal manera amó Dios al mundo Que que entregó a su hijo. entregó a su único hijo. Y lo tercero dice, y la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, oigan esto, es el que mantiene a la iglesia en la unidad, en Sí. la comunión. Así que nos damos cuenta las tres Y si personas. la iglesia no está unida es porque ahí no está el Espíritu Si Santo. no hay unidad en la iglesia, empecemos a pensar nuestra fe, porque el tema es fe, Espíritu Santo, Espíritu Santo y fe. Nuestra fe está involucrando al Espíritu, Espíritu Santo. Santo. O Por lo eso está el dejando debate. por fuera. Por lo eso es dejamos el por- debate que hoy vamos a hacer. Claro, es que está interesante el debate, Ujú. la verdad. A pesar que estamos comenzando con prácticamente es como una introducción al Introducción. tema, creo que quedaríamos como quien dice, como para segunda y tercera parte, si es posible, por lo que es extenso y es un tema muy bonito acerca del Espíritu Santo. Sí, claro, porque es que conocer al Espíritu Santo es algo maravilloso, pero que desafortunadamente nos hemos encajonado también tanto en el tema de que como vemos tan mal la doctrina de ciertas personas, entonces ya nos encajonamos en que ya no se mueve el Espíritu Santo de Ese manera es- sobrenatural, porque hemos visto malos ejemplos para empezar, ¿cómo discernimos que está el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta, Claro. porque por los malos ejemplos decimos, no, así no se mueve el Espíritu Santo, pero el tema es cómo tú lo disiernes, cómo tú lo conoces. Claro, para nosotros poder saber qué es una manifestación del Espíritu Santo o cómo se mueve el Espíritu Santo, yo tengo que conocer a esa persona. Claro. Yo no puedo saber de Eduardo nada si no tengo una relación personal con él. Ujú. A medida que yo comienzo a conocer a Eduardo, a compenetrar con él, a tener una relación de amistad con él, yo empiezo a darme cuenta de muchas cosas de Que le Eduardo. gusta. Me comienzo primeramente a identificar el tono de voz, Ujú. al punto de que Eduardo puede estar detrás de una cortina, puede venir en la calle, puede estar al teléfono, Ujú. y cuando me llama me dice, hola pastor, ¿cómo estás? Yo digo, Eduardo. Eduardo. No hablo así, pastor. Eduardo. Ahí nos damos cuenta que es Ay, Eduardo. Dios. ¿Por qué? Porque ya le conozco el tono de su voz, Exacto. porque ya le conozco la forma de actuar, porque ya sé a qué se dedica, a qué dedica el tiempo libre, como dicen, en qué lugar ¿En se qué enamoró lugar? de ti. Es fundamental, es fundamental nosotros tener esta relación con el Espíritu Santo para saber que cuando se está moviendo es Él o no. Y por ejemplo, a mí me llegan a decir, ¿cómo le parece que Eduardo estuvo haciendo tal y tal cosa y lo vimos en tal lugar haciendo tal situación? Como yo conozco a Eduardo, yo digo, no, ese no es No el es Eduardo. comportamiento de Eduardo, esa no es la forma en que Eduardo actúa, ese no es el Eduardo que yo conozco. Cuando Ujú. yo conozco al Espíritu Santo como persona y veo una manifestación que choca o no está acorde a la palabra de Dios, porque si algo Dios hace es que siempre está acorde a su propia palabra, Él no va en contra de su palabra. Así que cuando yo veo que algo de lo que se está manifestando no está acorde a la escritura, a la palabra de Dios, digo, este no es el Espíritu Santo. No es el mover de Dios, no es la forma en que Dios actúa. Yo les hablé de 3 versículos. El Sí. último versículo es primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, donde dice la escritura, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Oiga, elegidos según la presciencia. Oiga la palabra. No estoy diciendo Presciencia. presencia de Dios, No, sino presciencia. o sea, conocimiento Anterior. anterior. Ok. Ujú. Desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo, elegidos según la voluntad del Señor, desde antes de la fundación del mundo, de Dios Padre. Ujú. Dice, en la santificación del Espíritu Santo. Hace rato hablamos de que el Espíritu Santo es el que trae unidad. Ujú. Ahora este versículo me está hablando de que el Espíritu Santo trae santificación. Ujú. Ahí nos damos cuenta de otra cosita. Santificación del Espíritu Santo, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Oiga Sí. esto tremendo. El Espíritu Santo es el que nos revela, nos muestra y nos santifica para obedecer
y ser rociados, lavados, purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las tres personas de la Trinidad otra vez, y ahí nos estamos dando cuenta que este versículo destaca la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la salvación de los creyentes. En pocas palabras, podríamos decir que una persona que no maneja la santidad o que se le hace difícil el hecho de dejar el pecado, en sí es que no tiene una comunión con el Espíritu Santo porque no hay quien le ayude a salir de eso. Es que, digamos, que el Espíritu Santo esté en nosotros no quiere decir que estemos viviendo bajo el Espíritu Santo. Coloco de ejemplo un carro con un GPS. Él lo tiene, ¿cierto? Y el GPS está ahí. La persona que va manejando el carro dice, no, como estoy con el GPS, él me va a guiar solo. Y no es así, porque es que si usted no le mete, exactamente, si usted no lo prende, no busca las instrucciones de cómo se maneja, cómo colocar su ubicación actual a su ubicación de destino, no va a llegar. Así pasa con el Espíritu Santo. Si usted no busca en la palabra de Dios, si usted no escudriña en la palabra de Dios, si usted no conoce, obviamente no va a tener esa guía, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros en el camino de Dios. Pero era lo que tú estabas hablando desde el inicio, que yo dije que no todos han recibido el Espíritu Santo. O sea, no significa que yo, aunque crea en el Señor, quiera decir que tenga el Espíritu Santo, porque es que acuérdense de la palabra del Señor, también dice que aún los demonios creen y tiemblan, y ellos no tienen al Espíritu Santo. Entonces, hacer que una persona solamente crea en el Señor no significa que ya haya recibido al Espíritu Santo. Es algo que se tiene que estar viviendo constantemente en la lectura, la oración, en el ayuno, una vigilia. Bueno, ahí toca hacer una connotación bien importante. Y es que estamos hablando una persona que dice creer, sería más bien, no que crea, porque el que convence para creer en el Señor, en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y convence de pecados, es el Espíritu Santo. Pero nos encontramos que hay muchas personas en las congregaciones que no creen en la salvación del Señor Jesucristo, que simplemente llegaron a la iglesia fue por curiosidad, o que llegaron la emoción a la del iglesia momento, por un emoción, milagro, o que llegaron a la iglesia porque se les sea solucionada alguna situación difícil. Porque me he encontrado hermanos en la fe, con buena intención, queriendo evangelizar a las personas, y entonces se encuentran con alguien que está pasando de pronto una situación de desempleo, y entonces le dicen, lo invito el domingo a la iglesia, que allá oran por usted, y entonces allá de inmediato queda sano, le abre las ventanas de los cielos y consigue empleo. No se les habló de salvación, del arrepentimiento, no se les habló de arrepentimiento, no de se la les resurrección, habló de la resurrección, no se les habló del perdón de pecados, se les habló de que en la iglesia oran por él y consigue un empleo. Así que esa persona no tiene al Espíritu Santo, no viene por salvación, no viene por comunión, sino que viene por una solución. Fue a un beneficio prácticamente. Por un beneficio. Sí. Ese uno. Hay otros que vienen porque el hogar se le destruyó, porque hay un hijo enfermo, porque ellos mismos están padeciendo una enfermedad. Dice, vaya a la iglesia, oran por usted y será sano. Y ese otro cuento, venga a la iglesia, el Señor es amor, tiene un plan maravilloso para su vida. Venga, plan maravilloso. Tenemos que empezar a enseñarle a la gente, porque sí, el plan es maravillosísimo. El plan es de vida eterna. El plan es de salvación, de restitución, de pago de deudas, pero espirituales. Y la gente llega a buscar el plan maravilloso, o sea, a buscar eso que buscan los migrantes cuando van a Estados Unidos, el sueño americano. El sueño americano. Casa, carro y beca. Venga a la iglesia y va a obtener casa, carro y beca. Y ese no es el plan maravilloso que Dios tiene. No, porque la misma palabra habla de que le sirve al hombre granjear todo en este mundo y a la final perder el alma. Correcto. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay personas que dicen ser cristianas, pero en realidad no lo son. El Señor Jesucristo lo dijo, el Dios lo dijo, Padre, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Correcto. Así que estamos entrando en consenso de que el Espíritu Santo es una persona, que es un guía, que es un santificador. Hasta ahí vamos en esto. Vamos en cómo lo conocemos, cómo lo distinguimos, cómo sabemos
que cuando hay una manifestación, ejemplo, hablar en lenguas, profecías, etcétera, es verdaderamente el Espíritu Santo o son las emociones o es otro espíritu, porque pues también se presenta ese tipo de cosas. Por lo menos cuando usted estaba leyendo Juan 16:13, dice el espíritu de verdad. Y hace una connotación de verdad. Eso significa que hay un espíritu de mentira. ¿Y usted cómo hace para discernir ese espíritu de mentira? Anteriormente en el podcast que hablábamos la vez pasada sobre la brujería que se ve en muchas congregaciones, veíamos que había un espíritu que se quería parecer demasiado en el movimiento espiritual con lo que hace el Espíritu Santo. Y veíamos que había gente que entraban en trance, digámoslo así. Entraban en trance y se revolcaban, hablaban también en lenguas, pero este espíritu no tenía nada que ver con los temas espirituales de nosotros, Sí, el exactamente. cristianismo, sino más con un tema de hinduismo. Claro. Pero es que yo diría que para eso tendríamos que primero evidenciar, digamos, tener evidencia del Espíritu Santo en nosotros, para poder darnos cuenta si lo que está pasando, esa manifestación, es de parte de Dios. O sea, tú me estás diciendo en pocas palabras que el hablar en lenguas no significa solamente que yo esté llena del Espíritu Santo, sino que hay una evidencia aparte de los dones espirituales, porque por lo menos yo creo, lo tengo entendido así, que la primera evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, hay algo que ustedes dos acaban de tocar, un tema importante. Primero, dice Eduardo, es que tenemos que tener nosotros las evidencias. ¿Cómo puedo tener las evidencias del Espíritu Santo? Vuelvo a lo que hablamos inicialmente. Para yo conocer al Espíritu Santo, ¿cuál sería la forma de yo conocerlo a Él? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo iniciar estos primeros pasos? Digamos, acabo de llegar a la congregación. Ujú, Me encuentro con que todo es nuevo, sí. porque estoy empezando a ver un estilo de vida completamente diferente al que yo estaba acostumbrado. Me encuentro con personas que hablan diferente a la forma en que yo estaba acostumbrado a hablar. Me relaciono y escucho palabras totalmente nuevas. Por ejemplo, los creyentes hablan de Dios te bendiga, los creyentes hablan del amor, los creyentes hablan del perdón, los creyentes hablan de la misericordia, los creyentes hablan de tener paciencia, los creyentes hablan de la santidad, los creyentes hablan de la fe, los creyentes hablan del discernimiento, y yo me quedo loco diciendo, bueno, ¿y esto con qué se come? ¿Esto cómo es? ¿Qué es? Entonces es ahí donde yo tengo que, como un niño recién nacido, porque venimos a pasar a un nuevo nacimiento, y el Señor Jesucristo se lo especificó a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, donde le dice el Señor a Nicodemo, donde le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y estas cosas no se pueden discernir y no se pueden entender bajo una naturaleza carnal, terrenal, pecaminosa. Yo tengo que ser transformado, tener el nuevo nacimiento y empezar a dar mis primeros pasitos como un niño recién nacido. Al dar mis primeros pasitos, yo no sé hablar, yo no sé caminar, yo no sé alimentarme, yo no sé una serie de cosas. Y entonces es donde tengo que ir al Espíritu Santo. Laura habló de frutos. Eso es una forma. Y vamos a ir desglosando poco a poco ese tema, porque también hay otras cosas que son las manifestaciones del Espíritu Santo que se dan mediante los dones. Una cosa son los ministerios que los dio Jesucristo. Y otra cosa son los dones que los da el Espíritu Santo. Y así mal contaditos, abuelo de pájaro, aquí rápido, los dones del Espíritu Santo vienen a ser 9 así de carrera. Ajá. Porque hay más. Sí, claro, hay más. Pero 9 evidencias rapiditas así que vienen de los dones del Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo entonces viene uno que es el de profecía, viene el otro que es el de la sanidad, viene el otro que es el de la fe, Milagros. viene otro que es el discernimiento, viene otro que es el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo o alegría, la paz, la paz, Sabiduría, la paciencia, ciencia.
La bondad. la guía y dirección, el consuelo y el ánimo y el poder y la autoridad que el Espíritu Santo da. Pero también conocemos el fruto, que la gente dice los frutos Y es del el Espíritu Santo, fruto y es el fruto del del Espíritu Santo. Y hablamos del fruto del Espíritu Santo de los creyentes: amor, gozo, fe, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Si es que usted mansedumbre. los Ahí mezcló ahí porque estaba nombré, hablando de los dones y los mezclé. mezcló. Sí, yo los mezclé, Y yo contestando, tal y tal y tal y Yo tal. también que pero ahí están. Entonces, Pues, aclaramos. aclaramos. Sí. Es que uno se emociona. Sí. Entonces nos damos cuenta de esto. Tenemos que darnos cuenta de que todo esto proviene del Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Pero digamos, ahora me entró una duda. ¿Cómo Me entró una inicia? duda. Es que, digamos, Que da una igual. persona nueva Sí, llega. sí, yo que ¿Cómo igual. hace para identificar? Obviamente se va a sentir súper extraña. Pero ¿cómo Digamos, hace, digamos, recibió a Cristo en su corazón y, digamos, de la noche a la mañana no va a experimentar, digamos, que llegó a la iglesia? pero es que ahí es la cuestión, porque es que a ti te venden en el tradicionalismo que la única manera para recibir al Espíritu Santo es cuando tú empiezas hablando en lenguas. Y a nivel personal, yo quiero hablar la parte personal como mi testimonio, porque entonces yo creo que he recibido al Espíritu Santo, porque hay evidencias de que lo tengo, ¿sí? Y hablábamos al inicio de que era como una elección de la santificación, inicialmente, que es creer. Ahí ya empieza la santificación, en el creer con Dios, a creerle a Dios, perdón. Primero eso. Segundo, bautizarse, tomar una decisión, siguen las decisiones. Entonces, a nivel personal, yo tomé la decisión, uno, de empezar a congregarme; dos, de empezar a leer la palabra; tres, de bautizarme. Luego yo seguí como apartándome de cosas que sabía que estaban mal. Y creo que en ese momento tal vez yo no tenía el Espíritu Santo, creo yo, Laura, ¿sí? Sino que Pero yo empecé como a sentir cierto temor de parte de Dios, a alejarme de eso. Poco a poco me fui involucrando más en actividades congregacionales que me hicieron animarme, digámoslo así, a tener más de esa comunión con el Señor. Pero recuerdo un día, y esto creo que esto no tiene nada que ver con recibir al Espíritu Santo, porque les voy a contar mi testimonio. Un día en la congregación a mí me dijeron, bueno, eso de que uno siempre entra a las congregaciones y le dicen, haga la oración de fe. Yo creo que yo hice mi oración de fe como 1000 veces, porque yo no creía si tenía o no tenía el Espíritu Santo. Entonces yo, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Bueno, yo eso lo hice muchas veces, pero tenía el tradicionalismo de que si yo no hablaba en lenguas, entonces no había recibido el Espíritu Santo. Y aquí fue cuando de verdad sentí que Dios me habló y me dijo, tú ya lo tienes, pero no es por esto. A ver, les comento. Yo entré a una congregación y en la congregación se hablaba en lenguas. El tema era que la pastora se ponía al frente de toda la congregación, en el altar, en el escenario, y empezaba a decirle a toda la congregación, todos los que hablen en lenguas empiecen a hablar en lenguas, y toda la gente hablaba en lenguas. No. Espérenme, déjenme terminar el testimonio, ¿sí? Y entonces empiezan a hablar todos en lenguas, y a mí me coge, porque yo ya estaba participando con ellos en algunas actividades de cantar y todo el tema, y me dice desde el altar, Laura, empieza a hablar en lenguas. Y entonces yo, claro, yo me sentí como presionada en el momento. Entonces yo decía, ¿qué hago? Y entonces ella me dijo, suelta la lengua y empieza a hablar, ¿sí? Y como empieza a repetir palabras y te lo dicen. Entonces yo literal caí en el error de empezar a repetir palabras y decía cosas que nada que ver. O sea, yo a la vez sentía que estaba hablando como una loca. Y hubo un momento en el que yo dije una palabra y dije, ¿qué es esto? Estoy hablando como si fuera una papaya. O sea, yo dije papaya. Y yo dije, yo estoy hablando de una fruta. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, en mi mente sentí que me dijo como, cállate. Entonces yo me callé porque yo estaba arrodillada, porque ya me dijo arrodíllate y todo el tema. Y yo me puse en pie. Cuando yo me puse en pie y que sentí que me callara, ya empecé a mirar a las personas y entró
como un temor dentro de mí y fue a ver cosas demoníacas. Fue a sentir como miedo, digámoslo así. Como cargas. Claro, entonces ahí ya empecé a escudriñar el tema sobre hablar en lenguas y ahí me metí a escudriñar más con YouTube, con un poco ¿no? de prédicas y a mirar y veía cómo eso se ha sacado de contexto y me di cuenta que yo ya había recibido el Espíritu Santo cuando Él me dijo, cálmate, porque este no es mi movimiento, así yo no me muevo. Y me empezó a mostrar que era Satanás el que se estaba moviendo y eso se conoce como discernimiento de espíritus. Y ahí fue cuando yo ya empecé como yo ya lo tengo y empezó un hambre por conocer más de la palabra del Señor. Entonces, ese es como mi testimonio, el tener hambre por conocer de la palabra de Dios. Eso es una evidencia para mí de que tengo o que he recibido al Espíritu Santo. Lo que Laura acaba de dar como testimonio es una de las principales causas de frustración de los nuevos convertidos, Sí. de los nuevos creyentes. Primero, la duda. ¿Tengo al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Porque nos hemos encasillado de que, a ver, yo soy nuevo, el Espíritu Santo se manifiesta, hay unas señales, hay unos poderes, y pues que me han dicho que los que se manifiesta de X y Y, y no los veo en mí. Entonces esto entra a traer frustración en las personas y tienen al Espíritu Santo, pero están frustrados Y uno porque no logran, por encajar lo hace, ¿no? claro, Por la y por moda, encajar digámoslo en así. el grupo hacen lo que los demás dicen que hagan y repiten. Laura dice, les dijeron, hablen lenguas. Laura, hable en lenguas. Venga, ¿cómo voy yo a hablar en lenguas si yo no tengo ese don del Espíritu Santo? Es que ese don no es para Porque todos. es que ese don no es para todos. A unos, dice la Escritura, a unos les dio el don de lenguas, a otros les dio la interpretación de lenguas, a otros les dio la profecía, a otros les dio el hacer milagros, a otros les dio la fe, y una fe muy diferente a la que todos tenemos. Es una fe más allá de creer en Jesús como Señor y Salvador y tener vida eterna. Es una fe que es capaz, como dice el Señor, de mover montañas. Hay gente especialista en una fe tan sobrenatural que uno dice, wow, esto ¿cómo puede creer de esta manera? A través del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que entre las funciones del Espíritu Santo, porque hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una función. Y ahí está que la función del Espíritu Santo primero es convencer de pecado. Laura dice, yo decidí ir y hacer mi oración de fe y la hice como, ¿cuántas veces? Me arrepentí varias veces porque en ella quizás la entrega fue tanto que simplemente decía, no, con una oración de fe no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, hasta lograr poder ser convencida de que se había arrepentido. Pero ¿quién es el que trae primeramente ese mover de querer arrepentirme? El Espíritu Santo. El Espíritu es Santo. el único que convence de pecado. Ahí está, es que no es el hombre, no es las personas, Primera es el Espíritu evidencia. Santo. La primera evidencia, el Espíritu Santo. Anoten ahí. Ahora viene el otro proceso. Dice Laura, comencé a sentir el anhelo de bautizarme, comencé a sentir el anhelo de aprender más, comencé a investigar. Lo hice por YouTube. Sí, es una de las herramientas que porque en el lugar en donde estaba pues me estaban dando mala doctrina, pues tenía que... Cuando no hay una buena doctrina, cuando no se nos enseña y cuando somos unos bebés que no podemos buscar directamente en la Escritura porque no entendemos nada, yo me encuentro con personas que dicen, pastor, pero es que yo no entiendo nada de la Biblia. Su merced le explica a uno y uno entiende, pero yo voy a leer y no entiendo nada. Son flojos, pastor. No, todo no es flojo. No son flojos, oiga lo que está diciendo. Regáñenlo. ¿Es un flojo? No, tienen que ser. Hay que escudriñar, Eduardo, hermano. los bebés no nacen. No, obviamente no. Los bebés primero hay que. serían fenómenos. Exactamente. Los bebés no nacen hablando, los bebés no nacen sabiendo leer y escribir. Salen corriendo no de una vez. Caminar, no salen corriendo. Los primeros pasos se los da la mamá con amor, con cariño. Ahora, lo con que sí es que dedicación. nosotros debemos aprender a soltarnos de Poco a ese poco.
A medida ser que se crece. prematuros. Claro, porque es que a veces queremos quedarnos ahí que nos estén amamantando y no. Sí, imposible que una No persona podemos- de 14 años en la fe Y y decir le que dé todavía no pereza. entiende. Sí, ahí sí Entonces ya eso ya es flojera. ya Ahí eso sí ya Bueno, ahí es sí, algo. ahí me Y ahí sí justifiqué. así hay en las mejores familias. Niños que son grandes y mamá, que les Sí, deben comer. sí, Venga, tienen usted ya está 30 y grande, pico, suéltele la cuchara. 29, 30 Sí. años y todavía siguen mamá. Sí, dijo el padre de familia, papito, su merced ya como que es hora de que se vaya de la casa y lleve sus amiguitos por allá. ¿Y por qué dice papá eso si yo apenas tengo 40 añitos? Entonces nos damos cuenta de que sí, hay personas que quieren ser o Pero sentirse sí, sí, sí. como La bebés verdad, toda la la verdad. vida. Pero el Espíritu Santo, después de que convence de pecado, en sus funciones comienza otro proceso que es el de regenerar. Sí. Viene el regeneramiento de las personas en su vida espiritual. Comienza a aprender, a renovarse, a cambiar, Apartarse del apartarse. pecado. Porque venimos a la palabra, Laura dijo, me aparté. Eso es lo que la Escritura habla de santidad. Sí, porque yo quiero Santidad hablar es de algo de ese apartar. tema. Y es que a veces la gente cree que porque tiene el Espíritu Santo, él va a hacer todo por usted. A tal punto de que, ay, voy a dejar las tentaciones acá y él me va a ayudar para que yo no caiga en la tentación. Ojo, ojo, porque la tentación llega más entre usted más cerca esté de Cristo y más fuerte es. Entonces usted no se puede creer tan fuerte porque aún tenemos carne y la carne es débil. Sí. Usted solamente créase fuerte el día que el Señor se lo lleve. Pero mientras usted esté en la carne, obligado. Si hay cosas que usted lo hace pecar, bloquee. Saque eso de su vida automáticamente porque va a haber un momento de debilidad. Claro. Y no, yo por lo menos eso lo hago en mi parte porque yo tuve mi época, ¿no? De recocha. Y De hubo locura cosas que yo total. tuve que apartarme. Cosas del internet, que usted de pronto se lo imagina. Cosas en amistades. Yo bebía, me tuve que apartar de gente que bebía porque eso me llevaba a querer, ¿no? Entonces todo eso tuve que aislarme de alguna u otra forma para poder tener más llenura del Señor. Entre yo más me junte con el mundo, de alguna manera se me va a pegar el mundo. Pero la palabra lo dice, ustedes son del mundo, mas no pertenecen a este mundo. Claro. Hay una palabra clave que Laura acaba de nombrar y es la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es que me veo seducido por algo que no quiero hacer. Soy tentado a algo que no quiero hacer, que sé que está mal hecho. ¿Quién es el tentado? Una persona cuando está en el mundo ama pecar. Así que esa no está siendo tentada. No. Es un deleite pecar, es un deleite ver pornografía, es un deleite quitarle la mujer al prójimo, es un deleite. Muchas cositas que se hacen y los ven tan mentir y cosas así, lo ven tan ligero. tan ligero, tan de cotidianidad. Mire que hubo algo que me hizo acordar que hubo una tentación que tuve en algún momento que la gente va a decir, eso es una bobada, pero eso te roba tiempo con Dios. Y era ver K-dramas. Uy, esa cosa era una cosa impresionante. Yo veía las series y como que quería más, quería más, quería más. Estabas Y enviciada. claro, eso ya era una ambición, ya era Claro. como droga, digámoslo así. Sí. Y eso es hubo adictivo. un día que el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo, porque eso quién más lo hace, como que me refrenó y me dijo, no, esto hay que pararlo porque le estás dedicando mucho tiempo a esto, ya no estás durmiendo, ya es hora de que le metas también al estudio de la palabra. Entonces sí, son tentaciones que parecen tan sutiles y bobas, digámoslo así, pero que te roban tiempo con Dios. Es que es el Entonces, Espíritu Santo que se encarga, digamos, tú has dicho algo muy importante y yo quedé pensativo porque dijiste, me comencé a apartar. Ujú, Sí, pero no fue porque tú querías, es porque algo que estaba dentro de ti te decía, esto está malo. ujú. Digamos, una persona nueva, digamos, cuando yo comencé, pues, digamos, yo decía, bueno, al principio lo mismo que tú, me comencé, pero era por lo que yo veía de mis familiares. Ujú. Hasta que no experimenté como tal ese encuentro real, no fue que yo me comencé a escuchar como quien dice, Eduardo, esto está malo. Por acá no, porque te va a hacer caer. Por acá no, porque te va a hacer caer, ¿cierto? Ujú. El pastor decía regeneración, ¿cierto? Es regeneración
o digamos es una renovación de mente? Empieza por ahí, regenerando nuestros pensamientos. La escritura habla de regenerar nuestros pensamientos y dice claramente, Transformados por medio de la transformados por- renovación exacto. de vuestra mente. Y dicen todo lo bueno, en todo lo que tiene virtud, en todo En lo que eso es digno de pensar. alabanza, en todo, en eso debemos pensar. Ujú. No dedicar nuestros pensamientos a cosas que no edifican para nada. Eso. Y ahí es donde viene precisamente la situación de que Laura decía, fui tentada. ¿Quién le estaba diciendo que lo que la estaba seduciendo estaba mal? El Espíritu Espíritu El Santo. Espíritu Santo, porque viene otra tercera situación que el Espíritu o función que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, que es guiar, Nos guía. es guianza. Ujú. El Espíritu Santo es el que guía a los creyentes en la verdad, a la verdad, y Él es el que nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Y es precisamente el Espíritu Santo que dice, ojo, que lo que estás haciendo está mal. Ver K-dramas o ver programas de que la gente ve mucho, las series animes. Sí, también O la animes. gente pierde tiempo en las series animes y se quedan cautivados en esto y se dedican horas y horas y horas. Y si tú les preguntas, bueno, ¿y eso qué es? Le saben la fecha en que nació, la Los fecha en nombres que de El cada nombre. uno de los saben los nombres de personajes. todos los personajes, saben absolutamente toda la historia y le cuentan a uno con lujo de De detalles. detalle. Y van a la congregación, están en un servicio, está fresquitico y se les dice, venga, ¿y qué fue lo que se predicó en la palabra del Señor ayer? Dice, no me acuerdo. Uy, No sí, me acuerdo. Uy, me corchó, es que, ay, es que, no, es que, ¿y cuál fue el versículo que se leyó? Uy, no, pero pregúnteles otra cosa y lo verá que ahí sí. Entonces nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo está en nosotros y lo tenemos avivado, lo queremos buscar, entonces Él comienza a guiarnos a la verdad. Viene la tentación. ¿Cuándo fue que el Señor Jesucristo fue tentado? ¿Qué estaba haciendo cuando fue tentado por Estaba el Estaba diablo? ayunando Ayunando. 40 días. Cuando En más el desierto. buscamos de Dios, cuando estamos más compenetrados con el Señor, cuando queremos hacer más la voluntad de Dios, es cuando llega el La enemigo a tentación. tentar, a seducir. Ujú. Ujú. Y seduce con las cosas que más nos gustan. Y nos damos cuenta cómo el Señor lo sedujo con comida. Venga, ¿a quién no le gusta la comida? Ah, y estaba ayunando y tenía Y un estaba hambre. ayunando, Era un obvio. cuerpo que, Dios mío, Yo lo quiero siente. comer, dice la Un escritura cuerpo, claramente. un cuerpo humano. Claro, eso Y siente el un Señor vacío. Jesucristo lo dice el Y la comida versículo, que es tan tuvo rica. hambre. El Señor Jesucristo sintió hambre, tuvo hambre. Y cuando el enemigo se da cuenta de la necesidad, que empieza haciendo como, a ver, comer es una necesidad básica. Es parte fundamental de nuestra vida para mantener el cuerpo bien. Pero cuando estamos dedicando un tiempo para el Señor, para buscar de Él, entonces ahí sentimos hambre, sentimos desmayos, sentimos cólicos, sentimos cosas que el enemigo comienza a bombardear allí para hacernos desistir de nuestra búsqueda con el Señor y decir, no puedo. Cuando decimos no puedo, el Señor, ¿qué dice en su escritura? Yo sí puedo. Dice, diga el débil, Fuerte. fuerte soy. Y precisamente esto fue algo controversial que se encontraron los discípulos cuando el Señor comenzó a hablarles de la santidad, de apartarse del pecado, de vivir una vida recta, una vida de justicia, poner la otra mejilla, hacer una serie de cosas. Dijo el hombre, no, Señor, eso es imposible. Entonces cuando el Señor Jesucristo les responde, les dice, no se preocupen, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él nos ayuda. ¿Cómo puedo yo vencer todas las tentaciones y todo lo que para mí es imposible? El Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu Él Santo. da el poder. Ujú. Él es el que da el poder y es otra de las funciones del Espíritu Santo. Empoderar, esa frase que suena tan bonita hoy día. Sí. Empoderar, empodérate, empodérate. ¿Pero iglesia. en qué se empodera? Y necesitamos saber de qué es que debemos empoderarnos. Hoy día le dicen a la gente, empodérate. Tú vales mucho, tú eres hijo del rey, saca a relucir la casta que tienes, tú no puedes aceptar un no por respuesta. Y una serie de cosas que, ojo, Herejías. tengamos cuidado que son herejías. Mm. Se están filtrando van en contra de la herejías a palabra. la congregación disfrazadas de empoderamiento. Mm. El poder que da el Espíritu Santo a los creyentes es el poder o la facultad de vivir una vida agradable a Dios y una vida llena de las herramientas del deseo, del anhelo para poder guiar y servir a otros. Dice la Escritura,
que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: quédense en Jerusalén, estén ahí quietos, hasta cuando venga la promesa del Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad, que los va a consolar, dice, recibirán poder. Ahí es cuando el creyente recibe poder y dice, y me van a ser testigos gracias a ese poder. Van a ser valientes, porque el poder es valentía, el poder es fervor, el La poder seguridad. es el fuego, el poder es la seguridad de poder hablar de Dios. A veces las personas dicen, no, pastor, yo no me siento capacitado de hablar en público. No, pastor, ¿yo cómo voy a salir a la calle? Ahí a se evangelizar a evidencia alguien? que tiene poquita No, llenura. claro, Del y que Espíritu no tiene Santo. todavía la Sí. llenura. Inclusive tiene se el puede ver Puede en una tener el oración, Espíritu en una Santo, oración, pero cuando poquito. uno le dice a una persona, ¿puedes orar por esto? Y la persona, ay, no, es que me da pena. Claro. Porque evidencia que no hay una comunión con el Espíritu Santo. Exactamente. Y nos damos cuenta precisamente de la vida de los apóstoles antes del Espíritu Santo Y después. después del Espíritu Santo. Sí. Antes eran tímidos, antes eran cobardes, antes dudaban, antes flaqueaban, antes tenían muchas dudas, muchos interrogantes, miedos, inseguridades. Sí, porque era sorprendente que caminaban con Jesús, Jesús. veían los milagros y seguían dudando. Seguían de incrédulos. Sí. Porque les faltaba como quien dice nacer. Claro. Es que andar con Jesús no les aseguraba estar en el reino de los cielos, hasta que ellos no conocieran al Espíritu Por Santo. eso el Señor tal, Jesucristo fue tan claro y les dijo, es importante y es bueno que que yo me conozco, vaya, Para que dentro de ustedes quede Él, que Él les va a ayudar. Entonces, Habla Jehová. en lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos que comenzar a darnos cuenta de las evidencias del Espíritu Santo en el creyente. Las personas llegan a la congregación, escuchan el mensaje, no hubo algo mágico, algo místico, algo sobrenatural, nadie habló en lenguas y entonces la gente dice, No No se estuvo el sintió el Espíritu Espíritu Santo.